tengo que decir algo, ¿no? Entonces es una pelea continua que yo tengo con la obra y con la vida misma, ¿no? Es decir, yo trato siempre de pelear, si no, tengo la sensación de que no tengo vida. El conformismo es terrible, especialmente en el arte. Seguramente ustedes ya conocerán lo que fue el Grupo de Arte Concreto e Invención. Eso comienza en el año prácticamente 44 con una revista que se llamó Arturo. Creo que hay un solo número que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. El que quiere tener un poco de historia, les puede pedir y leerla. Se va a dar cuenta de lo que pasaba en aquel momento. Hubo grandes personajes. Y esos personajes que yo recuerdo y que yo los extraño, porque es mi generación, eran otra clase de artistas. Éramos idealistas. No pensábamos que íbamos a decorar una casa con nuestras obras. Pensábamos en el problema artístico. Por eso teníamos grandes discusiones. El grupo tenía grandes discusiones los sábados, especialmente que nos reuníamos. Prácticamente nos encontrábamos a las 3 y salíamos a las 2 de la mañana. Algunos borrachos porque lógicamente se tomaba mucho vino. Y había una cosa muy especial en Buenos Aires, que estamos prácticamente donde hoy está la 9 de julio. Eran callejuelas y había bodegones, eran los bodegones de los artistas. Lo que era la calle Florida, el ambiente artístico, las galerías que había, Biao, Müller, Bonino, grandes galerías en las cuales se representaba el artista. Era el artista el dominante en ese momento, los 15 o 20 días que estaba exponiendo. Es decir, que la gente venía a hablar con el artista. Había polémica y muchas galerías hacían mesas redondas a las 10 de la noche. Es decir, que la calle Florida era todo un ambiente de artistas y no de cartelitas actualmente para el turismo. Es decir, que nuestra cultura se vino abajo. Eso es lo que yo siento. Si no recuperamos al artista, vamos todos a parar en arte bar. Colgar en vez de obra chorizo, para ver si la vendemos. Bueno, entonces este grupo de arte concreto trabajó de esa forma hasta 1952, que hacíamos exposiciones, grandes polémicas, grandes batallas campales, porque una de las últimas obras que se hizo fue en Parriel, cuando estaba en la calle Florida, que decidimos inaugurarla un día sábado, cuando más gente era en la calle Florida. Es decir, que van a ver la vidriera para comprar el lunes. Entonces se inaugura. Y entraba la gente. Es decir, que había varias tendencias del arte no figurativo, como se llamaba en aquel momento. Y un señor se pelea con Ardenquín, pero se pelea a las trompadas. Entonces era el escándalo adentro. Entonces la gente que estaba afuera veía que había problemas, que quería entrar. Y cobramos una entrada. Entonces nosotros digo, bueno, cuanto más entre mejor para nosotros, ¿no? Bueno, es decir, que había una alegría de mostrar, una alegría de presentar, una alegría de saber que uno era artista y no decorador, como hace actualmente el arte moderno porque decora las casas. Antes estaba el decorador, había grandes diseñadores para decorar la casa. Y entonces cuando se compraba el cuadro o la escultura. Es decir, se la veía como escultura o como pintura, no porque quedaba bien en ese rincón o arriba de la chimenea, ¿no? Bueno, yo soy feliz de haber pertenecido a ese grupo que movió el ambiente artístico en aquel momento. No solamente nosotros, sino también el grupo Madrid. Fueron dos movimientos que parecían que eran iguales, pero no éramos iguales, porque no todos los negros son iguales. Esos dos movimientos movieron el ambiente, pero yo creo que el grupo de arte concreto fue consciente en 1952 cuando dijo basta, el problema está agotado, ahora viene la responsabilidad individual. Entonces viene la segunda parte, que es la de la exposición, entrando a la izquierda, que son los trabajos de chapa, todo eso.
Fue una etapa que no sé si me gustó o no me gustó, pero la hice. Pero en una reunión, como le digo, en esos bodegones, estábamos todos reunidos. Además el grupo concreto era, no sé si éramos raros, nos juntábamos con los surrealistas. Es decir, la base del surrealismo era Aldo Pellegrini. Él fue un gran amigo, un gran crítico, una persona fantástica, que en esa mesa que estamos todos sentados, que en aquel momento se tomaba la grappa Chisotti, me mira y me dice, Yomi, y digo, ¿sí qué pasó? Yo no sé por qué estás en el grupo concreto. Y digo, ¿y por qué? Porque de concreto no tenés nada, sos un hombre libre. Siempre me quedó eso, como decirle, tiene razón, Arto, porque me acuerdo en casi las últimas reuniones que tenía el grupo concreto, que presenté un boceto de una escultura, ¿no? Y Manuel Eduardo la mira y dice, pero esto no es una escultura concreta, pero es una escultura, le digo. ¿Por qué tiene que ser concreta? ¿Por qué tiene que ser surrealista? Es una sensibilidad mía. Y ahí me di cuenta de que tenía que dejar todo eso. Mi etapa la había cumplido. Todo el arte concreto me vino muy bien porque sabía que mi camino iba a ser otro. Y lo tomé en serio ese camino que no sabía por dónde iba a ir.